Noticias 24. Como hemos ido comentando y actualizando la información, en Renca fueron encontrados los computadores robados desde el Ministerio de Desarrollo Social. En tanto, la ministra Camila Vallejo dijo que el robo no es común y acusó una persecución política en contra del ministro Giorgio Jackson. Desde la oposición piden la salida del secretario de Estado. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña hasta ahora la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider. Diputada, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Nicolás, un gusto conversar contigo. Me pillaron aquí en medio de actividades territoriales, pero del auto no nos pudimos conectar. No se preocupe, le agradecemos entonces la disponibilidad. Diputada, hay varios puntos acá, evidentemente haciendo quizás la división de lo que es la persecución de este hecho delictual del robo. Ya se encuentran estos computadores, hay una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, Carabineros también, pero hay una arista también evidentemente que se ha dado durante gran parte de la jornada a través de reacciones y solicitudes, es la arista política. Le quiero preguntar primero, ¿evalúa usted también en términos de lo que se ha indicado desde el gobierno como un hecho poco común, sospechoso, dijo durante la mañana el ministro Jackson, este hecho, este robo, donde evidentemente confluye ineludiblemente la situación del caso Convenios? Sí, a ver, por cierto que estos hechos son muy graves. Un robo de un ministerio de Estado, y ahí el gobierno entiendo que ya puso todas las acciones legales correspondientes para que esto se investigue rápidamente y encontremos las personas responsables. Ahora bien, sobre la arista política, yo lamento mucho que haya tanto oportunismo con esto. O sea, por el robo en un ministerio, buscan sacar a un ministro cuando esto no tiene nada que ver con su gestión como ministro de Desarrollo Social. A mí me parece una locura. También hay muchos personeros que han salido a inventar teorías conspirativas en torno al ministro Jackson sin ningún antecedente, y eso me parece muy irresponsable y daña el debate público. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos, porque yo creo que hay una operación política en contra del ministro Jackson que viene hace mucho tiempo, mucha gente buscando cualquier excusa para poder pegarle, para denostar su labor, pero muy pocas veces en serio fijándose en la gestión. Pero la pregunta es, ¿a quién le conviene que haya un montaje o un escándalo o una operación de estas características? ¿A quién le conviene mandar este mensaje de que supuestamente el ministro hubiera estado involucrado en este robo? Le conviene precisamente a quienes tienen esta campaña en contra del propio ministro. Y yo creo que lo que se ha despejado con mucha claridad por parte del ministerio y del gobierno también es que no hay robo de ninguna información sensible, que toda la información necesaria para investigar el caso Convenio y cualquier otra situación está puesta a disposición de la justicia. ¿Basta con que se diga que está respaldada esa información, diputada? ¿Cómo, perdón? ¿Basta con que se diga que está respaldada la información que podrían contener estos computadores que ya se han recuperado y esta caja fuerte que aún no ha podido ser ubicada? O sea, basta para que quede muy claro que aquí no hay ningún tipo de intencionalidad de ocultar información. Además, que estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social. La mayoría de estas situaciones se han dado a propósito de situaciones en el Ministerio de Vivienda, donde ya ahí se han puesto todos los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero además, si es que no me equivoco, recientemente salió un comunicado señalando que ninguna de las especies sustraídas, ninguno de los computadores que fueron robados, tendría información delicada o información que comprometa el proceso. Claro. Eso es lo que tengo entendido. Creo que vi un comunicado por ahí. Perfecto, y obviamente un tema que está ahí en curso. Ahora, con respecto a esta, voy al otro elemento en términos del hecho del robo, esta caja fuerte donde se confirma, donde evidentemente habían vales de garantía, si no me equivoco, ahí obviamente ya vamos a otra línea. Y claro, usted dice, basta con que se diga que están respaldados porque aquí se terminaría con la hipótesis de eliminar, borrar eventual información que podría ser para la investigación, pero evidentemente lo que pasa es que aquí ineludiblemente, vuelvo al concepto, se van sumando, uniendo estos dos puntos y claramente habrá que tener luces al respecto, digamos, para hacer una división si eventualmente es así de esto. Sí, yo entiendo, pero lo primero que creo que es clave para abordar esa arista es entender que acá el gobierno desde ya hace mucho tiempo que actuó rápido y le puso a disposición toda la información necesaria respecto al caso Convenio, respecto al caso Democracia Viva, a la justicia. Por supuesto que puede haber suspicacia, pero es que yo invito a que lo reflexionemos desde el sentido común. Si alguien quisiera ocultar información, ¿en serio la mejor forma es armando un montaje de un robo? Por supuesto que no. Si por eso creo yo
que efectivamente a quienes les convendría que esta situación ocurriera no es al ministro Jackson en ningún caso. Entonces creo que eso es lo que me parece bastante absurdo. Por supuesto, esto se tiene que investigar a cabalidad, encontrar a los responsables, y cualquier vínculo con cualquier persona tiene que ser sancionado, esclarecido como corresponde en la justicia. Pero acá hay una claridad, o sea, el gobierno actuó oportunamente, a tiempo, poniendo a disposición todos los antecedentes, porque la postura del oficialismo es súper clara respecto al caso de Democracia Viva, y cualquier otra irregularidad, caiga quien tenga que caer. Acá no van a haber perdonazos. Y eso lo hemos dicho desde el presidente de la República hasta todos los representantes del oficialismo. Sí, el ministro Jackson en la mañana hablaba de razones o elementos políticos, digamos, en su primera declaración. ¿Eso también habría una serie de suspicacias con respecto a la primera declaración que entregaba durante la mañana? Luego la ministra Vallejo hablaba de un robo no común, que evidentemente tiene varias características, desde lo que es la operación en sí, que sea en una repartición, en un ministerio, pero de alguna manera también eso va alimentando estas suspicacias. ¿Usted cree que podría darse eso desde las declaraciones? Luego se le consultaba al ministro subrogante, al ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, y él señalaba, bueno, yo no voy a especular nada. Lo mismo seguía en esa línea el ministro de Vivienda cuando se le consultaba sobre este tema. Sí, yo tampoco creo que voy a especular de ninguna forma con lo que está ocurriendo, porque como diputada también quiero ser muy responsable con el trabajo de la justicia. Eh, pero por cierto que estos hechos se dan en un contexto político particular, ¿no? En un contexto político particular donde hay un caso que se está investigando, donde el ministro Jackson ha sido blanco de un hostigamiento político por personeros, incluso como el senador Fidel Espinosa del Partido Socialista. Sí, su opinión al respecto me ha parecido durísimo, ha sido, digamos, durísimo. Duro desde hace bastante tiempo, desde que uno podría ir a cuando era diputado el ministro Jackson, pero aquí él ha dicho es líder de una banda, o sea, imputa eventuales delitos al ministro Jackson a través de estos mensajes. No, por eso es tremendo, o sea, yo vuelvo a la idea inicial, o sea, respecto a estos hechos que se dan en un contexto político determinado, que hace que yo creo, no revista el carácter de un robo común, ¿no? Más ahora que se encuentran los computadores encontrados. Esto se tiene que investigar, pero yo ahí vuelvo con la pregunta. ¿A quién le conviene instalar esta sospecha en torno al ministro Jackson? Por cierto, no al ministro Jackson. Entonces difícilmente podría venir de él o de su entorno. Yo en ese sentido creo que hay que hacerse esa pregunta porque es bastante evidente. Ahora, respecto a lo que decía el senador Espinosa, a mí me parece que es gravísimo lo que hace. O sea, estos no son momentos de andar lanzando cualquier teoría conspirativa al aire sin antecedentes para hacer un punto político, para buscar figuración. Eso daña el debate público, daña la confianza en las instituciones, y a mí me parece gravísimo que un senador del oficialismo acuse de un delito, acuse de crimen organizado a un ministro de Estado. Y yo espero que dentro de las filas del Partido Socialista también esta situación se revise. No podemos tener un personero. ¿Qué espera usted del Partido Socialista en este caso, diputada, con respecto a las acusaciones del senador Espinosa, que se lleve, voy a poner algunas posibilidades, digamos, que se le lleve al Tribunal Supremo, otro tipo porque son acusaciones graves, evidentemente, que hace el senador, y no es primera vez en este caso, siguiendo un poco la trayectoria de lo que ha sido este caso en particular? Sí, yo creo que en ningún caso la voz del senador Espinosa representa necesariamente el sentir mayoritario del Partido Socialista o la voluntad de la directiva, que es una directiva oficialista, parte del gobierno, con ministerios importantes y que colabora con el programa del presidente Boric. Pero creo, y yo no voy a pautear en ningún caso otro partido, pero yo sí manifiesto la molestia que se siente constantemente con los dichos de este senador que irresponsablemente busca todo el tiempo, con una especie de obsesión, atacar al ministro Jackson. Y eso, por cierto, yo creo que tiene que revisarse, porque es un problema grande. Y me parecería bueno que tuviera también alguna sanción, porque este tipo de situaciones no pueden pasar así sin ningún tipo de costo, porque lo que hace él es irresponsable y no tiene ningún antecedente para hacer una afirmación tan grave como la que hace. Es solamente su obsesión contra el ministro Jackson. Entonces, claro, no es el ánimo pautear a otro partido de gobierno en este caso, que obviamente es más sensible aún, pero un pronunciamiento del Partido Socialista con respecto a esto, un pronunciamiento más directo, óptimo, digamos. Me parecería óptimo, porque evidentemente esto genera molestia en el resto de las filas del oficialismo, porque no puede ser que toleremos este tipo de hechos. Así que yo creo que sería óptimo. Creo que el Partido Socialista tiene que decidir cómo procesa esta situación, pero me parece que aquí
el senador Fidel Espinosa cruza un límite. O sea, hace rato que ya viene en esta misma actitud, pero el hecho de que un senador de la República le impute un delito sin antecedente a un ministro de Estado por Twitter, me parece que ya es muchísima falta de seriedad por parte del senador. Sí, hago un paréntesis también, imputar una serie de delitos. Si uno lee también la carta dirigida al presidente Boric por parte de los parlamentarios de la bancada de la UDI, hay, si no me equivoco, el párrafo 8, la leí hace rato, ya han pasado muchísimas cosas. También hay una imputación directa en términos de lo que estamos conversando de los parlamentarios de la UDI. ¿Cuál es su opinión al respecto? Completamente irresponsable, me parece oportunista también en estos momentos colgarse de un hecho tan grave del cual se tiene que esclarecer qué motivó a las personas a hacer de hecho, este si mal no recuerdo, habla de son. liderar un esquema para defraudar al Estado en términos del caso Convenio. Tremendo. O sea, qué irresponsabilidad. Más encima que los parlamentarios banalicemos cómo funciona la justicia, como si el Ministerio Público, la Fiscalía estuvieran pintados, y parlamentarios deciden arrogarse la potestad de andar imputando delitos. Sabes que eso es contra el Estado de Derecho en su esencia, de alguna manera, y me parece completamente irresponsable y oportunista por parte de la oposición ni de la derecha, pero es constantemente lo que han hecho con el ministro Jackson también. Independiente de la opinión de la gestión que se tenga del ministro, que cualquier persona, la oposición por cierto puede tener su opinión, nosotros también, etcétera, etcétera, se puede ser crítico, autocrítico, lo que quieran, pero esto es cruzar otro límite. Esto es cruzar el límite de lo ético en política, porque no se tiene ningún antecedente ni ningún argumento para enlodar la imagen de una persona, y es cruzar el límite porque también es toparse con el trabajo de otros poderes del Estado. ¿Qué espera usted del gobierno en términos de la posición sobre este hecho y sobre lo que ha significado en términos políticos? Vuelvo al punto, porque hay una investigación que tiene que dar luces al respecto de lo que sucedió. En términos de respaldar al ministro Jackson, ¿cómo debería ser este respaldo? O de alguna manera hacer el control de daños de lo que ha estado sucediendo. Y lo pregunto desde el punto de vista práctico, por ejemplo, lo que sucede en el Congreso en términos de la figura del ministro Jackson con los distintos temas que se tengan que dar. Por ejemplo, recuerdo que justamente cuando estalla este caso Convenio y desde la oposición se tilda a el ministro Jackson como una persona relevante en esta situación. Desde la UDI, si no me equivoco, el diputado Coloma decía, si el ministro Jackson sigue en ese cargo, nosotros podríamos rechazar la partida del Ministerio de Desarrollo Social en la próxima ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto que se presentaría en septiembre. Me parece, o sea, hay un efecto político legislativo que también se puede dar en este problema. Por cierto, pero ahí yo creo que desde el oficialismo tenemos que entender que no podemos juzgar el trabajo de un ministro por las polémicas oportunistas que invente la oposición y la derecha. Creo que la confianza al ministro se la da el presidente de la República, que es quien tiene que, digamos, elegir su propio gabinete ministerial, y eso yo creo que esa evaluación tiene que ser en función de la gestión y las políticas que está implementando en desarrollo social el ministro Jackson. Ahí se está haciendo un trabajo importante con las familias damnificadas por las lluvias recientemente, bueno, una serie de cuestiones que también se han anunciado, y que creo que hay que evaluarlo por eso. En ningún caso guiarnos solamente por la pauta que nos pone la oposición, o sea, para nada, ningún gobierno del mundo se guía por lo que dice su oposición necesariamente. Por supuesto hay que escuchar, hay que dialogar, pero este tipo de polémicas son completamente absurdas. O sea, al ministro Jackson se le busca vincular con el caso Democracia Viva cuando no hay ningún antecedente, ningún hecho que se ha puesto sobre la mesa que lo vincule. Él es un liderazgo para el Frente Amplio, un liderazgo político, por cierto, pero no hay ningún antecedente que lo vincule, y es una irresponsabilidad tremenda esto. Y además, condicionar la plata del Ministerio de Desarrollo Social, que es para llegar a enfrentar la pobreza, a intentar mejorar la vida de las personas, por hacer un punto político contra un ministro, me parece que demuestra que lo que les importa es el juego político pequeño, en vez de las responsabilidades y los deberes que tiene el Estado con los derechos de las personas. Entonces me parece un absurdo, me parece lamentable. Y espero que no prospere esa iniciativa, que el resto de la derecha o voces dentro de la derecha entiendan que a quienes se estarían perjudicando es a la gente, no al ministro Jackson. En ese sentido, y con su análisis, diputada, yo entiendo que la peor medida a su juicio, y ahí usted me responde eso, la peor medida a su juicio que tendría el gobierno o el propio ministro Jackson de dar un paso al costado, de renunciar, ¿sería justamente eso? ¿Cómo, perdón? ¿Que la renuncia del ministro Jackson sería la peor medida en este caso?
Es que la renuncia del ministro Jackson lo pone sobre la mesa la oposición y sectores que tienen una guerra política con el ministro Jackson. Sería ceder a esa persecución, dice usted. No han dicho nada respecto de su gestión y le imputan responsabilidad en situaciones que revisten carácter de delito sin antecedentes. Entonces es muy irresponsable la crítica que se hace. A la oposición le puede gustar o no el ministro Jackson. Y por cierto, las polémicas que inventan, que levantan muchas veces, impactan en su imagen hacia la ciudadanía. Pero creo que como oficialismo tenemos que mirar más allá y el que tiene que decidir quién conforma o no su ministerio es el presidente Boric. Usted evalúa positivamente la gestión del ministro Jackson, ya daba algunos elementos. ¿Qué otros elementos destaca en términos de eso? Para quedarme con la gestión, para sacar de alguna manera estos elementos que son relevantes, sí, evidentemente, pero que usted dice no son los centrales finalmente en lo que puede ser la gestión de un ministro o una ministra de Estado en una cartera tan relevante también para la ciudadanía y para los más vulnerables como es Desarrollo Social y Familia. Yo creo que, por cierto, el gobierno ha tenido un montón de dificultades que sortear, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que la gestión del ministro Jackson ha sido correcta en el sentido de que se ha implementado la agenda de gobierno, una modernización, por ejemplo, de muchos beneficios sociales, el tema del bolsillo familiar electrónico para que sean transferencias directas a la gente por concepto de alimentación, a propósito de que ha subido tanto el precio de los alimentos, con la inflación, con todo lo que hemos vivido, el aumentar el bono de invierno, que también fue algo que aprobamos en el Congreso, una situación que yo creo que está pendiente, pero que se han dado luces de que se quiere abordar, que es el tema de los servicios de niñez en nuestro país y lo mucho que hay que fortalecerlo. Hay una agenda detrás, y no solamente la agenda del ministro Jackson, es también de la subsecretaria Francisca Perales, la subsecretaria Paula Poblete, la subsecretaria Niñez, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que siempre hay que fortalecer. Por cierto, siempre hay que estar mirándose con autocrítica. Yo no soy una persona que cree que hay que enamorarse de su propio trabajo y dejar de mirar críticamente lo que uno hace. Pero me parece que las críticas de la oposición, el nivel de virulencia de esas críticas, de valoración negativa que le dan a la gestión del ministro Jackson es completamente desmedida. Los pasos que debería seguir el gobierno en términos de esta nueva polémica o situación que, insistimos, genera suspicacias, que tiene que ser investigada, pero que de todas maneras deja bien revuelto un río que ya estaba revuelto desde antes con la situación del caso Convenios, con la investigación que se sigue de las fiscalías regionales. En su mirada, diputada, desde el oficialismo, pero por sobre todo desde el Ejecutivo, ¿cómo se sigue en esto? Sí, por parte del caso Convenios y en particular la situación de Democracia Viva, el gobierno ya actuó con claridad, se hizo valer las responsabilidades políticas correspondientes, se sacó del gobierno a las personas involucradas, Revolución Democrática expulsó a los militantes involucrados y hoy toda la información, todos los antecedentes están puestos en manos de la justicia, de las investigaciones internas y ahí está hoy día el curso de lo que tiene que ocurrir, en particular con el tema de Convenio y Democracia Viva. Ahora, respecto a esta situación, yo creo que el gobierno también actuó con rapidez, se puso una denuncia, se inició una investigación, la ministra Vallejos lo anunció, si es que no me equivoco, y creo que en eso se tiene que colaborar. El principal rol del gobierno hoy día es colaborar con que estas situaciones se investiguen y seguir gobernando, porque no por situaciones indignantes como es el caso Convenio o situaciones polémicas y graves como lo que ocurre hoy día, el gobierno tiene que paralizarse. Todo lo contrario, hoy día tenemos importantes cuestiones, el debate de la reforma de pensiones, el debate del pacto fiscal, el plan de reconstrucción del país posterior a la crisis que se vio con las lluvias. El gobierno tiene que seguir trabajando para las personas y para implementar un programa de ampliación de derechos, que es lo que nos llevó hasta acá. Y respecto a estas polémicas, colaborar con la investigación con la misma claridad que lo ha dicho el presidente Boric. Acá no va a haber ningún perdonazo y sea quien sea, tiene que caer y a quien le corresponda asumir la responsabilidad por estos hechos, la asumirá. Y en este caso, encontrar a las personas que cometieron este robo. Diputada Emilia Schneider, nuevamente. Otras motivaciones. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien, un abrazo. Hasta luego.